Amigos, bienvenidos a este segundo capítulo de la serie Carismas Satánicos en tiempos de pandemia. Hoy vamos a ver el espíritu de error. El espíritu de error que está registrado en la palabra de Dios no es ninguna cuestión nueva o alguna enseñanza que no esté en la palabra de Dios. Gracias a Dios el Señor nos ha dado revelación acerca de esto, sobre todo en estos tiempos finales, en los tiempos finales donde vemos manifestada la apostasía de formas que son ahora multiplicadas por la facilidad de los medios de comunicación. Podemos enterarnos de verdaderas cosas contrarias a la palabra de Dios de una manera muy fácil, ahora a través de este mismo medio, porque el Internet se usa tanto para cosas muy malas como para cosas muy buenas. El espíritu de error está actualmente operando eh, parte de esta apostasía, incrementando el lleno en las congregaciones que están llenas de personas, lamentablemente bajo la influencia de este espíritu de error, que están siguiendo a otra persona a su vez que está totalmente influenciado por este mismo espíritu de error más el espíritu de mentira y que tiene que ver no con la cuestión de errores personales, sino con la cuestión de errores doctrinales provocados por la avaricia. Ese es el espíritu de error. Quiero hacer una aclaración, no estoy hablando yo de los errores personales, porque el que esté ahora sí que libre de error, que levante la mano y que apague este video. Todos cometemos errores. No estoy hablando de los errores personales, no estoy hablando de los errores que muchas veces cometemos por inmadurez o cometemos por cuestiones humanas que son pecado, algunas veces, otras veces no es pecado, pero nos arrepentimos de haber tomado decisiones y demás, y todo. No estoy hablando de esos errores, los errores que el mismo David en el Salmo 19 dice, el Salmo 19:12, versículo 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista está poniendo aquí algo muy interesante porque él tiene la confianza de decirle a Dios, sabes que cometo errores, pero por favor líbrame de los que yo ni siquiera sé o que voy a cometer o que mi pensamiento está eh, pues elaborando mal alguna conducta o alguna decisión. Y me dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Nadie puede entender sus propios errores muchas veces. ¿Por qué? Porque si los entendiéramos antes, pues obviamente muy probablemente no los cometeríamos. Nosotros entendemos un error cuando ya pasó y decimos, ups, fue una equivocación y tratamos de aprender. Sin embargo, hay cosas que nosotros no entendemos cómo el Señor obra en nuestras vidas y nos permite cometer estos errores para nuestro bien, y el Señor dice, líbrame de los que me son ocultos. Errores. ¿Cómo puede haber un error oculto? Es muy simple, simplemente por una forma de pensar equivocada sobre algo, se obra en función de ese mal pensamiento, mala estructura mental o un juicio equivocado, un prejuicio y demás, y entonces se cometen esos errores. Ok, una vez hecha la aclaración que no estoy hablando de errores personales, ni estoy hablando de gente perfecta que nunca se equivoca, que no existe por cierto, estoy hablando de entonces de un espíritu de error en tiempos finales que ha operado desde siempre, que ha operado desde Edén, pero que ahora está manifestándose aún más. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que está manifestándose aún más. Pues por lo que ya hemos hablado acerca de los tiempos finales, que es evidente que se está manifestando de una manera única, nunca antes vista, este tipo de señales que se están dando, y que sabemos y el Espíritu nos indica que el Rey está cercano, con cosas diferentes de los que antes vivían, pero que nunca antes habían tenido estas circunstancias y que nosotros ya las tenemos. Bueno, entonces vamos a comenzar con este espíritu que habla precisamente en la palabra de Dios de una manera muy clara relacionado con los tiempos finales. No es por demás esta actividad. Y voy a leer 2 de Pedro 3:14 y voy a leer todo el contexto. Donde existe la palabra error, pero es en donde yo quiero que pongamos el énfasis. 2 de Pedro 3, del versículo 14
al versículo 17. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Vamos bien? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si no ha venido el Señor, es por su paciencia para salvar a las personas que Él ha escogido. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, ¿sí? Refiriéndose a tesalonicenses, todo lo que viene en Timoteo, etcétera, de que Pablo escribió. Versículo 16, Pedro lo reconoce como tal y dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen voluntariamente, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Ok? Aquí estamos hablando de un espectador más que un protagonista. Está hablando de un espectador que tuerce la palabra a su conveniencia para sí mismo y que entonces ya está en un error doctrinal, dado que está torciendo esto. Dice al versículo 17 eh, de los protagonistas de este asunto. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cuál es el error de los inicuos? No podemos sacar de contexto, está claro. Está hablando del error de los inicuos de torcer las escrituras. Y ese es el error de los inicuos, el error de las personas que no tienen el más mínimo empacho en torcer la palabra de Dios o cambiarla, modificarla o interpretarla de una forma que sea lo suficientemente atractiva para que las personas que también tienen una intención de enriquecerse o una intención de no sufrir o que simplemente son engañados y seducidos por este error, pues se hace la pareja perfecta, un auditorio lleno de expectativas carnales con un protagonista cargado de ofrecimientos carnales. Y esto está basado en el error doctrinal. Por eso es tan importante que entendamos y que nos guardemos, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque entre los indoctos e inconstantes, ¿a qué se refiere por indoctos o inconstantes? Los pocos estudiados en la palabra y los inconstantes que van y vienen en las congregaciones, dejan de ir mucho tiempo o simplemente si no hay donde congregarse no leen la escritura, pero más que nada inconstantes en su corazón. ¿Por qué? Porque pues, según el fruto de la persona es conocida y si es una persona que no es constante en la fe, ni en actos, ni en hábitos, ni en decisiones, ni en frutos, pues evidentemente es una persona inconstante o indocta, es decir, no documentada, no estudiada en la palabra de Dios y se junta con estas personas por el error de los inicuos. Este error de los inicuos no es un error involuntario, no es un error que pues se equivocó o algo, no. Se parte de la clasificación de la persona que hace la misma palabra de Dios a través de Pedro, inicuos. ¿Sí? Personas moralmente no calificadas por la misma palabra, personas que no tienen la más mínima intención de hacer el bien y personas que la iniquidad ha hecho de ellos una persona peligrosa para muchos. La iniquidad de estos inicuos hacen que precisamente sean tan peligrosos arrastrando a quienes, a los indoctos y a los inconstantes. Por eso está relacionado y por eso me atrevo a decir algo que no es por ningún juicio. Hay personas que pues, probablemente se hayan molestado, pero no estoy haciendo juicio en particular de algún grupo, de alguna congregación. O sea, sí, pero no de las personas. ¿Por qué? Porque están bajo el error.
Entonces les tocas al ungido o les tocas un pelo de la persona por las que están siendo influenciadas y entre que son inconstantes en la fe, en obediencia a Dios o entre que son indoctos o ambas, se junta y se hace el complemento perfecto. Este espíritu tan sutil hace que sean seducidas las personas, sean seducidas las personas. eh, ¿Por qué? Pues porque evidentemente al ser atraídos por cosas que ofrecen estas personas, pues obviamente en su vida personal se empieza a reflejar en las decisiones equivocadas. Eh, y me estoy refiriendo ya a que por malas decisiones doctrinales en su vida empiezan a cometer errores muy elementales como el fanatismo. Por eso hay personas que pues que no dan crédito a lo que están viendo con sus parientes al estar en una congregación en donde les están sacando todo, donde venden su casa y dan todo el sustento y venden coches, se lo entregan a una persona que promete bendecirlos y que al recibir ellos esta bendición apostólica, le dicen algunos, y tal, reciben doble o triple de lo que dan y demás, estas personas enriqueciéndose de una manera escandalosa y las personas que están afuera se sorprenden, dicen, ¿cómo es posible que no se dan cuenta, que están siendo engañadas? No, no se dan cuenta que están siendo engañadas, no se dan cuenta que están siendo seducidas, no se dan cuenta que están siendo manipuladas, pero a un nivel espiritual, no a un nivel, y por espiritual me refiero a sobrenatural. Y esto hace que nosotros, pues obviamente, tengamos alerta sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque nos debemos de cuidar. Pedro también habla acerca eh, eh, de estos hombres o mujeres en segunda de Pedro, pero en el capítulo 2 está hablando Pedro acerca de estas personas. Eh, es muy largo el capítulo 2 de falsos profetas y falsos maestros. De hecho, la mayoría de las Biblias traen ese anuncio. Nada más voy a leer el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los ha rescatado, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son los tales ya de largo tiempo la condenación, no se tarde su perdición, no se duerme. Luego me voy a ir al versículo 18, sigue hablando de estas personas, y dice, pues hablando palabras infladas y vanas, infladas, es decir, exageradas, y vanas de vanidad. Eh, eh, Palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y las mismas disoluciones, dice, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, es decir, a personas que ya habían sido libradas. Estas personas están enfocadas sobre todo a las personas que ya estaban en la verdad, pero que han sido seducidas y que fueron nuevamente atraídas hacia estas personas. Dice, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Versículo 19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, la palabra
no necesita mucha ciencia para entender que el espíritu de error esclaviza a las personas, de estas personas malas que se disfrazan pero que seducen por la avaricia, por la inconstancia, por la carne a los demás. Entonces, no es de extrañarse que haya tales para cuales. Y hay que tener compasión de estas personas, pero no hay que seguirlas. Compasión de las personas, no somos más buenos que Dios, pero Dios ha permitido que estén en este espíritu de error y nosotros no debemos de caer en el mismo. No juzgamos, pero sí nos debemos de cuidar. Nos debemos de cuidar sobre todo porque estas personas que han sido ya seducidas por este espíritu de error generalmente son personas que pues ahora sucede que son muy sociables y empiezan a comunicar este carisma, empiezan a ser usados por este carisma dado a ese iluminado, a ese grupo o a ese movimiento religioso X. Ahora sí se vuelven verdaderos evangelistas y defensores en un fanatismo que las personas que están fuera, como he dicho, se sorprenden de cómo es que una persona tan inteligente está siendo estafada en todos los aspectos, en el aspecto mental, emocional, económico, no se diga, y material, al grado que hay personas que entregan a sus hijas, como un escándalo ya conocido de uno de estos líderes que está actualmente en la cárcel en Estados Unidos, entregar a sus hijas a los apetitos sexuales de estos que por cierto son personas voraces en todos los aspectos, comida, dinero, sexo, no tienen llenadera, cada vez están cayendo más y más y más en el error, ¿ok? Entonces pues vemos que esto se está dando. Este espíritu, vamos a primera de Juan 4:6. Primera de Juan 4, 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, tal cual lo dice la palabra. Sí, en el griego habla de un espíritu, sí, se está refiriendo a un espíritu que es un espíritu que obra, que tiene una infraestructura enorme, que puede obrar en todo el mundo bajo las órdenes de su jefe, que es Satanás mismo, con este espíritu de error que se multiplica por todo el mundo. Y por eso es una explicación pues muy sencilla que me trajo a mí mucha libertad. ¿Por qué? Porque este espíritu de error es el que llena congregaciones muchas veces. No estoy diciendo, por supuesto, no estoy diciendo de todas, no vayan a hacer juicio, que estoy generalizando. Como he dicho, nadie conoce toda la iglesia. Nadie que diga toda la iglesia está en pecado y le hablo a todos los pastores, no ve más allá de su nariz. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que conoce y no conoce toda la iglesia. Quien conoce toda la iglesia viva de personas es el Espíritu Santo. Ningún predicador, por bueno, atractivo, doctrinalmente razonable, si dice que toda la iglesia está mal, está en un error. No quiero profundizar, porque ese espíritu de error no solo es para blasfemias y herejías espantosas, sino para la mala interpretación o la autovaloración de uno mismo. Dice Pablo en Romanos 12 que renueva nuestra mente y todo, pero en el versículo 3 dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que deba de tener. Y cuando una persona dice, toda la iglesia está mal o toda la iglesia está bien, o sea, ese absolutismo de todos, ya está diciendo, ya está teniendo un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, que conoce toda la iglesia. Pero el error es tan sutil que hasta en las mejores familias. Entonces, tengamos cuidado también con las generalizaciones porque proceden del error. Bueno, eso era un paréntesis. Vamos a ver el versículo 6. Entonces nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no conoce a Dios, pues no nos oye.
Y Juan lo resume en la sabiduría que Dios le dio de una manera maravillosa. Y estamos muy afanados en predicarle a los que no conocen a Dios. Y porque no nos oyen. Y entonces peleamos por las almas de buen corazón, peleamos por convertir a un cabrito en oveja y nada más nos embarramos de lodo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, ni han querido conocerlo o simplemente no son escogidos de Dios. ¿Cuántas veces se ha visto que pues hay personas que se les invierte muchísimo tiempo como iglesia, como pastores y al final dan el bandazo? Al final el culpable pues evidentemente es el pastor que conoce a Dios y el héroe es el pastor que no conoce a Dios. Pues sí, pues obviamente tales para cuales. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Punto. No hay que añadirle ni quitarle. En esto conocemos que somos o de un lado o del otro, o del espíritu de verdad. Y dice espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, se está refiriendo al espíritu del hombre y de la mujer que ha nacido de nuevo y que es un espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, que es Cristo mismo, está en ellos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. No nos lleva al camino correcto Jesús. No nos lleva a conocer la verdad Jesús. No nos lleva a alguna otra cosa, a conocer la buena vida. Jesús dice, yo soy el camino. Jesús mismo es la persona de Dios. Y tenemos a Jesús, que es la verdad misma. Su persona es la verdad. Somos espíritus de verdad y los que no conocen a Dios son espíritu de error. ¿Por qué usa la palabra error? Regresemos a la base, error doctrinal. Es decir, la falsa doctrina es un error voluntario y voluntariamente muchas personas lo reciben porque es lo que quieren escuchar, es lo que quieren saber. No hagamos juicio de las personas, pero tampoco neguemos la verdad, sobre todo en estos tiempos que debemos de cuidarnos tanto porque se está multiplicando la maldad. Ese espíritu de maldad que en su momento pues no hay mucho que analizarle, porque la maldad es maldad, pero la carne y la maldad multiplicada hace que el espíritu de error sea aún más atractivo para las personas sedientas de cosas o cosas que pueden ser buenas en su momento. La prosperidad pues, no hace daño, pero a algunos, muy pocos, no les hace daño. Pero también necesitada de otras cosas que son atractivas para el mundo. ¿Ok? Entonces, Juan habla claramente de este espíritu de error y que hace que nosotros, pues evidentemente, tengamos pues el cuidado necesario. Eh, Quiero reforzar el concepto de que estamos hablando de que espíritu de error es error doctrinal, ¿ok? Y Pablo, cuya carta fue leída por Pedro y le dijo, pues Pablo entiende, aunque son cosas difíciles de entender, pero escúchenlo él. Bueno, Pablo en Efesios 4:14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Es decir, que este espíritu de error hace lo que quiere con los niños fluctuantes, es decir, con esos niños de carácter fluctuantes, es decir, que hoy están y mañana no, hoy se enojan y mañana están contentos, hoy hacen berrinche y se enojan y mañana se contentan. Estos son los consumidores de horas y horas iglesia. Estos son los que están totalmente enajenados y engañados porque son llevados por todo viento de doctrina. Pero ¿quién le dice o quién sopla ese viento de doctrina? Pues, sigo leyendo, por estratagemas de hombres
que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. Es decir, ¿cuáles son las artimañas del error? Son aquellas herejías que son finamente colocadas, que parecen buenas, pero que están alejadas de la verdad, pero están disfrazadas de una cuestión que pues puede convenir en su momento a muchas personas, pero que son para engañarlas, porque el deseo de Satanás es engañar a absolutamente todos los que viven bajo él están en el error, pero particularmente Satanás está sobre las personas cercanas al Evangelio. Y digo cercanas porque sin estar en el Evangelio, están cercanas al Evangelio. El Señor le decía, estás cerca del reino de los cielos. Algunas personas se los digo, estás cerquita, casi estás dentro, pero no estás dentro, estás cerca. A esas personas estas personas son el platillo favorito de Satanás y de este espíritu de error, las cercanas al Evangelio, las que están casi en el reino, las que están cerca de Jesús y que pueden, lo ven y le cantan y le adoran según esto, pero en realidad están bajo ese espíritu de error, disfrazado de ángel de luz muchas veces, pero que es ese espíritu de error. Dice, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, no es nadie de carne y hueso. La cabeza es Cristo, el poder está en Cristo. Si alguien dice que tiene dones para sanar el coronavirus, como una persona que falleció que decía de esos falsos cristos abierta, ni siquiera dentro de la infraestructura cristiana o pseudocristiana, decía que él sanaba a las personas besándole las manos del coronavirus. Y sus seguidores le creyeron, total que falleció hace poquito por coronavirus. Estos no son tan grotescos, estas personas que usan el engaño, usan estos carismas que son lo suficientemente sutiles para como serpientes irse arrastrando sin ser vistas, sin hacer ruido y de repente soltar la mordida y el veneno. Ese veneno no se queda solo en una persona. Evidentemente, como todas las infecciones virales, contagian a otros y se va haciendo una cadenita, ¿sí? En donde esa persona que ha sido contagiada, es decir, influenciada por ese espíritu de error, al igual que el coronavirus, puede infectar a muchas personas. Puede infectar a muchas personas. ¿Por qué? Porque los pocos que oyen a Dios, pues ahí están, se van a quedar en la verdad, pero los muchos que no conocen a Dios, que están cerca del reino o cerca del Evangelio, son los infectados. Por eso es que hacemos el énfasis sobre este espíritu de error. Vamos a ver Judas, la carta de Judas, en donde vemos que Judas, ya ven que pues no es nada difícil de leer. ¿Por qué? No es difícil porque habla clarito. No dice, pues es que el hermano Pablo como Pedro, lo cual hace una buena referencia, guiado por el Espíritu Santo, pero en el caso de Judas es muy claro, no hay más que decir en cuanto, y está dedicado a estas personas. Judas tiene esta carta autorizada por la iglesia primitiva, pero porque siempre se ha sabido que es inspirada por el Espíritu Santo, esta palabra está dedicada a estas personas, agentes voluntarios de este espíritu de error. Lee Judas y ahí está
tal cual la radiografía, pero quiero hacer énfasis particularmente en un versículo, hablando de estos que usan el error y demás, dice, ay de ellos, ay sin H, es un lamento, diciendo, ay, ¿cómo les va a ir? Bueno, ay de ellos, porque han seguido el camino, y pon atención por favor, han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, siempre es por lucro, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí obviamente hay que hacer referencia a estas tres situaciones que en un cortísimo versículo, en un cortísimo texto, Judas habla del final de estas personas. Habla del final de estas personas y hablan de la lógica que siguen estas personas. Vamos a hacer énfasis en la lógica que siguen estas personas, más que en el hay de ellos, porque bueno, serán desechados. Y actualmente el Espíritu Santo está exhibiendo y avergonzando a muchos de estos que pues que hasta ellos mismos cayeron en el espíritu de error al creerse lo suficientemente ungidos y poderosos y habilitados por Dios para detener una pandemia. Hicieron el ridículo y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Y sí, probablemente sus iglesias nuevamente estarán llenas otra vez de una multitud enorme de personas influenciadas por este espíritu permitido por Dios. ¿Ok? Más que en el hay de ellos, vamos a hacer énfasis en esta situación. Estos apóstatas que han seguido, por un lado, el camino de Caín, de Balaam y de Coré. Bueno, el camino de Caín. Recordemos, Caín mató a su hermano, la primera sangre humana derramada, la de su hermano Abel, porque lo mató por celos. Caín se rebeló sin ninguna reserva contra la voluntad que había sido ya revelada por Dios en cuanto al sacrificio. O sea, Dios no miró con desagrado la ofrenda de Caín, no, nada más porque sí, sino porque ya había revelado a sus padres, a Adán y a Eva, y había revelado a estos mismos personajes cómo era el sacrificio correcto. El sacrificio correcto fue el que presentó Abel, es decir, para el perdón de pecados se necesita era con sangre, es decir, con muerte. Y de ahí se explica mucho la sustitución de Cristo en la cruz por nosotros y la preciosa sangre de Cristo para el perdón de pecados. Esto estaba revelado desde un principio, no era una cuestión que desagradó Caín a Dios, pues porque le llevó unas verduras, sino porque ya había sido revelado cómo debería de ser el sacrificio para el perdón de pecados. Entonces, ese es el camino de Caín, se reveló completamente, como vemos en Génesis 4, del 1 al versículo 15. Después habla del error de Balaam. Este error de Balaam, que se puede ver en Números 22, 25, que hablaba sobre, lo vimos en la predicación, si mal no recuerdo, Balaam había sido, en la clase no recuerdo, pero había sido contratado Balaam para recibir a cambio de una recompensa económica considerable, concibió un plan para beneficiar a Balac, que era el rey de Moab, con el fin de atraer a Israel a una situación comprometedora de idolatría e inmoralidad, que iba a acarrear juicio e inmoralidad, eh, juicio de Dios por inmoralidad, por fornicación y demás, trayéndoles maldición. Es decir, el error de Balaam es que por lucro se bendiga o se maldiga. Eh, Estas personas que sienten que tienen autoridad de Dios porque en verdad lo creen, y si no lo creen, pues actúan muy bien,
en verdad creen que por la avaricia ya han sido tan engañadas, tan convencidas que en verdad creen que son agentes importantes del reino de Dios, que en verdad creen que entienden a Dios y que en verdad creen que la bendición de Dios es en esta tierra, en lo material, de corazón lo creen, tratan o de bendecir o de maldecir. Es decir, hay personas que quieren esta bendición a cambio de lo que piden para recibir más, es decir, codicia con codicia. La codicia trae a la codicia, el error trae al error. Y entonces el error de Balaam fue en creer tener la capacidad de bendecir o maldecir de acuerdo a lo que él consideraba, pues se consideraba a sí mismo profeta. Se consideraba a sí mismo profeta y sí, Dios habló por medio de él y le iba a decir maldición y de repente decía bendición. El hecho es que eso no lo hacía profeta o ministro de Dios aceptado por Dios. Tanto así que lo mencionan, que era el error de Balaam. Este error de Balaam, pues evidentemente es muy frecuente, lamentablemente, en personas que se autodenominan o apóstoles o profetas o pastores o de todo, pues. Pero el chiste es que ellos hacen creer a las personas que en verdad pueden repartir bendición. Y las personas le creen porque ellos mismos eh, han querido creer en estos actuales falsos profetas, estos falsos Balaames actuales, y es algo tremendo de lo que sí debemos de tener mucho cuidado. Este video probablemente tenga pocas vistas comparadas con la de estos Balaames actuales, lo cual, si lo estás oyendo y conoces a Dios, le entenderás. Si no, te puede enojar muchísimo y bueno, seguramente no les gustará, pero pues es lo que está escrito, ¿ok? Vamos a lo que es la contradicción de Coré. En Números 16, del 1 al 32, perdón, Coré se rebeló junto a otros 250 líderes judíos. Siempre este espíritu de error se va sobre una autoridad falsa, sobre una unción falsa. Se va a las cabezas, está dirigido a los líderes, está dirigido a las personas que van a acarrear a más. ¿Por qué? Porque en la sabiduría satánica, sabiendo que si logran atrapar a la cabeza, todo el demás cuerpo se va a quedar también atrapado. ¿Sí? Entonces, este espíritu de error invariablemente se va sobre las cabezas, se va invariablemente sobre las autoridades. ¿Para qué? Para que los esclavos ahora de estas artimañas del error se multipliquen y den a entender pues todas las cosas que ellos quieren y tener más seguidores y seguir creciendo. En el caso de Coré se reveló junto con otros 250 líderes judíos que rechazaron el liderazgo de Moisés. No obstante, todas las señales y toda la manifestación de Dios en cuanto a Moisés y Aarón, eh, y que Aarón, pues que fue ordenado por Dios. En su intento, ellos intentaron imponer su voluntad personal por encima de la voluntad de Dios, es decir, haciéndose apóstatas, queriendo el liderazgo. Y obviamente vino el juicio divino implacable sobre estos, terrible, fue en ese momento el juicio a esta contradicción de Coré, pues evidentemente se va a manifestar sobre las personas que están actuando igual. En el liderazgo de las naciones, este espíritu de error se manifiesta no solo para lo que es la iglesia per se, sino también en las cabezas
de las naciones, pero eso será otro capítulo muy interesante, pero no es el foco actual. Estamos hablando de este error doctrinal. Hay un espíritu de error que es el mismo, pero actuando en las cabezas de la política y de los gobiernos humanos, precisamente por lo mismo de los tiempos finales, pero eso será otro capítulo. Al día de hoy estamos enfocándonos a estos que tendrán su recompensa, como ya dije. Bueno, esta contradicción, ¿por qué habla de esta contradicción de Coré? Porque contradijo lo que Dios dijo. Es decir, si Dios dijo Moisés y Aarón como sacerdote, ellos contradijeron a Dios diciendo no, nosotros somos los líderes espirituales y, quisieron implementar su propio sacerdocio fuera del linaje de Aarón, que es el que Dios había escogido. Obviamente el juicio fue inmediato por las características del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, fue inmediato el juicio porque debería de ser así. Sin embargo, para las personas que hoy están lamentablemente usurpando el lugar del Espíritu Santo, llamándose ungidos del Espíritu Santo, hacen cosas terribles, contradicen a lo que Dios dijo abiertamente en nombre del Espíritu Santo, y eso es algo terrible. Quiero terminar entonces este tiempo, en primer lugar, agradeciéndote que abras tu corazón al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, no a mí, sino que lo consideres, no como un juicio a otros, sino como algo que es deber de los que hemos nacido de nuevo, pues cuidar a nuestros hermanos y hermanas y no dejarse contaminar por este espíritu de error que está más cerca de lo que tú crees. Lo tienes más cerca de lo que tú crees. Entonces, andar con pies de plomo. Inscríbete a este canal si es tu deseo, para que te lleguen los anuncios de que ya se subió el video. Suscríbete. Y bueno, pues no me queda más que desearte que el Señor te lleve por buen camino y que el Señor te bendiga. Muchas gracias.